¿Alguna vez no has querido hacer algo que te fue ordenado? Jonás fue así, pero debería haber tenido mejor juicio. Era israelita o judío, uno del pueblo de Dios. Pero no solo eso, también era profeta y predicador, y por medio de él Dios hablaba a los demás israelitas. Aunque no siempre escucharon lo que Dios les decía, ellos aún pensaban que Dios se preocupaba por ellos y por nadie más. Ellos eran su pueblo especial, y los demás no les importaban. ¿Alguna vez te has sentido así? Jonás se sentía de esta manera también, y por lo tanto le chocó cuando Dios le ordenó ir a Nínive. Ahora, Nínive era una ciudad de Siria, un país a muchos kilómetros de donde vivía Jonás, pero no era cualquier ciudad, era de las más importantes en todo aquel país. Los que allí vivían eran de las más malvadas y crueles personas en el mundo. Dios había visto su maldad, y él quería que Jonás les informase que él iba a destruir su ciudad. Jonás no podía entender por qué Dios quería que él lo hiciese. Si Dios iba a destruir a Nínive a causa de su pecado, ¿por qué advertir a la gente? Merecían el castigo. En realidad, todas las personas merecían el castigo, y esto incluye a todas las personas hoy también. La gente en todas partes quiebran las leyes de Dios, y muchas de ellas no saben que Dios está obligado a castigar todo pecado. Millones de personas no han oído que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ha muerto por los pecados, y que Él puede salvarles del pecado. ¿Quiere Dios que sepan? Sí, por supuesto que sí. Dios quiere que las personas en todas partes oigan el Evangelio, pero ¿cómo pueden escucharlo si nosotros no se lo contamos? Cuanto más Jonás lo pensaba, menos le gustaba la idea. Los sirios eran los enemigos del pueblo de Dios. Nunca les habían mostrado misericordia a otras personas. No le parecía justo. ¿Por qué se debe ofrecer una esperanza a Nínive? ¿Cómo puede ser que Dios se preocupaba por la gente allí? Pero en el fondo de su corazón, Jonás sabía que si las personas se arrepentían de sus pecados, Dios les perdonaría y no les castigaría. Jonás no quería que esto ocurriese. ¿Tenía razón Jonás en sentirse así en cuanto a Nínive? Por supuesto, no. ¿Pero qué de ti? ¿Cómo te sentirías si fueras Jonás? Cuando piensas en las personas que jamás han escuchado del amor de Dios por ellas, ¿sientes lástima por ellas y un deseo de ayudarlas? ¿O eres como Jonás? ¿Estás seguro de que eres salvo y que perteneces al Señor Jesús, pero eres tan egoísta que no tienes cuidado de los demás que necesitan el perdón de Dios? En la Biblia, el Señor Jesucristo dice que debemos amar a los demás y demostrar nuestro amor por ellos hablándoles acerca del perdón de Dios. Dios aún es bondadoso y misericordioso. Por eso Él quiere que sean amonestadas las personas que pecan y que sepan que Él está dispuesto a perdonarles. Él quiere que las personas que son salvas les hablen, de la misma manera que quería que Jonás les advirtiera al pueblo de Nínive. Pero Jonás no quería llevar el mensaje de Dios a Nínive. Al contrario, decidió desobedecer a Dios y huir de Él lo más lejos y lo más rápido que pudiese. Emprendió su viaje por los caminos polvorosos hacia el puerto de Jope. Estoy intrigado de lo que él pensaba. ¿Creía en realidad que podría huir de Dios? Cuando llegó a Jope, encontró un barco con rumbo a España. Era justamente lo que deseaba. Pagó al capitán por su pasaje y abordó. Ahora, España quedaba a más de 3.000 kilómetros de Nínive, justo al otro extremo del mar Mediterráneo. Esto era lo máximo que podría pensar Jonás, lo suficientemente lejos de Dios y de la orden que Él le había dado. Pronto el barco abandonó el puerto y avanzó mar adentro. El tiempo era bueno, preciso para un viaje por mar, y parecía como que el plan de Jonás tendría éxito. Pero no por mucho tiempo. El viento comenzó a soplar más fuerte y muy pronto
Las olas gigantescas golpeaban el barco, tirándolo como un juguete. Parecía que el barco iba a ser quebrado y naufragaría. Tú sabes, por supuesto, que era Dios quien mandaba esta tempestad. Jonás no pudo escapar. Dios no iba a aceptar de él un no como respuesta. Le obligaría a Jonás a decir un sí. La tempestad crecía y los marineros quedaron asombrados. Clamaron a sus dioses por socorro, pero nada de esta ayuda les llegaba. Entonces botaron la carga al mar. Si el barco fuese más liviano, pensaban, tal vez podrían quedarse a flote. ¿Y Jonás? ¿Dónde estaba él? Estaba abajo en la bodega del barco, muy cómodo y muy dormido. El capitán le descubrió allí. «Oiga, levántate. ¿Cómo puedes dormir con esto?», le gritó. «Levántate y ora a tu Dios. Tal vez Él oirá y nos conteste para que no perezcamos». Los marineros habían tratado todo. Sabían que algo estaba mal. Esta no era una tempestad de las normales. Alguien en este barco tiene la culpa y tenemos que averiguar quién es, dijeron. Los marineros se unieron y pronto descubrieron que la tempestad les había llegado a causa de Jonás. Jonás pensó que había escapado de Dios, pero eso era imposible. Dios ve y sabe todo. Estoy seguro que Jonás ya comenzaba a anhelar haber hecho lo que Dios le había dicho. Jonás se sentía más infeliz que nunca. Desobedecer a Dios siempre nos trae la infelicidad. Todos ellos se voltearon y miraron a Jonás. ¡Qué error le fue decir no a Dios! Casi parecía que tampoco él no se preocupaba por los marineros, o por el hecho que también ellos pudieran ser ahogados. Los marineros comenzaron a preguntarle, «¿Qué haces tú? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo eres?» «Yo soy hebreo». Jonás les explicó, «Y adoro al Señor, el Dios del cielo, quien creó la tierra y el mar». Cuando escucharon esto, los marineros tuvieron aún más miedo. «¿Qué has hecho?», gritaron. Temieron que Dios les castigaría a todos a causa de la desobediencia de Jonás. Ya la tempestad era aún más terrible. «¿Qué vamos a hacer para que el mar se calme?», ellos gritaron. «Yo tengo la culpa de esta tempestad», dijo Jonás. «Tendrán que echarme al mar y entonces se calmará». Pero, ¿cómo podrían hacer eso? Jonás se ahogaría. Los marineros, con razón, no estaban contentos con Jonás, pero no podían echarle al mar. Al contrario, trataron de remar el barco de nuevo a tierra, pero les fue imposible. Si no se acaba la tempestad pronto, se ahogarían todos. Ahora no les quedaba otra cosa. Clamaron a Dios. «Oh Señor, por favor no nos dejes morir por quitarle la vida a este hombre». Entonces levantaron a Jonás y le echaron al mar. Los marineros se asombraron. El viento se acabó y el mar quedó calmado. Lo que Jonás había dicho acerca de su Dios era la verdad. Él era el verdadero Dios viviente del cielo, quien creó todas las cosas. Los marineros adoraron al Señor e hicieron pactos o promesas a Él. ¡Qué maravilla que Dios haya utilizado la tempestad y lo que ocurrió cuando Jonás fue echado al mar para hablar a los corazones de los marineros! Parecía que en realidad ellos sinceramente se habían entregado a Dios. Pero, ¿qué de Jonás? Al desaparecer abajo de las olas, él tuvo que haber pensado que no le quedaba esperanza. Sin duda iba a ahogarse. Bueno, eso es justamente lo que merecía. Había desobedecido a Dios y odiaba a los de Nínive. ¿Era injusto que fuese castigado por su desobediencia? Pero espera, Dios no se da por vencido así. Solo quería enseñarle a Jonás que debía hacer lo que Dios decía. Esta es una lección que Él quiere que tú también aprendas.
Dios tiene algo que hacer para cada uno de nosotros. Si no le obedecemos, puede que aún traiga cosas a nuestra vida, las cuales nos obligan a darnos cuenta que debemos obedecerle. Jonás fue a pique más y más al fondo en el mar. Le parecía que había llegado el fin. De repente algo gigantesco se le acercaba. Era la criatura más grande que jamás había visto. La Biblia nos cuenta que Dios le envió a tragarse a Jonás para que no se ahogara y para que él diera un sí a Dios. Jonás fue arrastrado a la boca de la criatura y por dentro a su estómago. Era un pez muy grande, tal vez una ballena. Si fue terrible la tempestad, esto era aún peor. ¡Qué lugar tan terrible para estar! Por 3 días y noches, Jonás permaneció por dentro de esta criatura. Se sentía como si estuviera en una sepultura, pero comenzó a orar. Para Jonás, esto fue el comienzo de su camino de regreso a Dios. Clamó a Dios para que le salvara. Luego alababa a Dios también, porque estaba seguro de que Él le salvaría. Hizo promesas a Dios y dijo que haría lo que Dios quería que hiciese. Dios le habló al pez. Nadó cerca a la orilla y al momento Jonás quedó de nuevo en tierra seca. Ahora, Dios le habló a Jonás. El mandato no se había cambiado. Le dio otra oportunidad. Ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, ordenó. Esta vez Jonás obedeció y arrancó su viaje a Nínive. Acuérdate, si conoces al Señor Jesús como tu Salvador, el mandato de Dios para ti es: ve por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. No desobedezca su mandato. Oh, tú dices, pero soy demasiado joven para hacer eso. No puedo ser misionero. No es verdad. Puedes comenzar de una vez hablando con tus amigos acerca del Señor Jesucristo. Hay muchachos y muchachas en tu escuela, y tal vez en tu propia familia, quienes no saben que necesitan ser salvos del pecado. ¿Te preocupas por ellos? Dios desea que sí. Él quiere que les cuentes cómo pueden ser salvos. Puedes darles un librito que explica el Evangelio, o decirles lo que el Señor Jesús ha hecho por ti. Podrías ayudar a otros que están hablando al pueblo acerca del Señor Jesús. Podrías orar por ellos. Cualquier misionero estaría contento de enviarte una carta contándote unos motivos de oración. Podrías dar algo de tu mesada para ayudarles a comprar comida y otras cosas que necesitan. Haciendo estas cosas, estarás ayudando a llevar el mensaje de Dios a todas partes del mundo. Jonás ahora había llegado a Nínive. Era una ciudad muy grande, de unos 96 kilómetros de circunferencia. Jonás entró justamente al centro de la ciudad. Al caminar por las calles, clamó a la gente: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. La gente oyó y creyó el mensaje de Jonás. Qué susto fue para ellos. Dios iba a castigarlos por sus pecados. Perderían todo lo que tenían, incluyendo sus vidas. ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo podrían escapar? Se llenaron de miedo. A través del mensaje que les dio Jonás, Dios les estaba mostrando qué tan malo es el pecado. El rey oyó acerca de Jonás y del mensaje que había traído. Mandó esta orden a toda su gente: nadie, ni aun los animales, gusten de alimento ni agua alguna. Cúbranse todos ustedes y los animales de cilicio, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se vuelve y se arrepienta a Dios, y se apartase del ardor de su ira, y no pereceremos. Entonces el rey mismo se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza para mostrar su arrepentimiento por su vida pecaminosa.
Si cuentas a otros acerca del Señor Jesucristo, algunos escucharán y volverán a Dios de su pecado. Si otros no lo quieren hacer, no es tu culpa. Dios solo te pide que seas fiel y des su mensaje. Es maravilloso cuando las personas se sienten arrepentidas por sus pecados, pero es aún más maravilloso cuando Dios les muestra misericordia y les perdona. La Biblia nos dice que cuando Dios vio a la gente de Nínive volteándose de sus malvados caminos, Él les tuvo lástima y les perdonó sus pecados. No quería castigarlos. Pero luego ocurrió una cosa muy extraña. ¿Cómo imaginas que se sentía Jonás cuando vio la ciudad voltearse a Dios? Debía haber estado muy feliz por eso. Pero Jonás estaba enojado. Se quejó a Dios. ¿No es lo que dije que iba a pasar? Por eso huí. Sabía que tú no querías en realidad destruir Nínive, porque eres bondadoso y misericordioso. Jonás tenía razón. Dios es bondadoso y misericordioso. Pero Jonás quería que se aplique esa bondad solo a su pueblo. Parecía que él aún no comprendía que Dios se preocupaba por todas las personas y quiere que todos sean salvos. Hoy en día, Dios se preocupa por los millones de hombres y mujeres, muchachos y muchachas en el mundo. Él ama a los que no le aman, y a los que adoran a dioses falsos, y a los que aman otras cosas más que a Él. Él quiere que tú le ames también, y que seas feliz cuando ellos vuelvan a Dios de sus pecados y sean salvos. Jonás tenía lástima de sí mismo. «Oh, Señor, déjeme morir», clamó. Dios le preguntó, ¿tienes derecho a estar enojado? Jonás no contestó. Después de todo, ¿qué podía decir? Salió de la ciudad y construyó por sí mismo una enramada. Allí se quedó sentado refunfuñando, esperando a ver lo que Dios iba a hacer con Nínive, esperando que aún Dios hiciera algo para castigarles. Pero nada ocurrió. Dios había perdonado a la gente y no fueron destruidos. Mientras Jonás permanecía sentado fuera de Nínive, Dios hizo crecer rápidamente una mata sobre él. Jonás estaba complacido. Era mejor que la enramada que había hecho, y más fresca ya que el sol no brillase en él. Pero a la mañana siguiente, al levantarse el sol, la mata comenzó a marchitarse y a morir. Dios había mandado un gusano que se había comido la raíz de la mata. Entonces un viento muy caliente comenzó a soplar, y Jonás se sentía que iba a morir en el calor. «Quiero morir», susurró. Ahora Jonás estaba enojado, porque había muerto la planta. Dios le habló de nuevo. «¿Tienes derecho a estar enojado a causa de la planta?», preguntó. «Sí, tengo», gruñó Jonás, lo suficientemente enojado para morir. Dios estaba siendo paciente con Jonás. Él había causado que todas estas cosas ocurrieran para mostrarle a Jonás qué tan equivocado estaba. «Has estado preocupado por esta planta», dijo Dios, «pero no la cuidabas, ni la hiciste crecer. Piensa en Nínive. Además de los hombres y las mujeres y los adolescentes, hay más de 120,000 niños. ¿No debo preocuparme por ellos?». Porque él escribió el libro en la Biblia que se llama El libro de Jonás. Tal vez sí aprendió la lección y cambió de opinión acerca del pueblo de Nínive. Parece extraño que alguien se preocupara más por una mata que por los miles de personas que están perdidas y necesitan el perdón de Dios. Pero quizás hay algo en tu vida que te preocupa más que las personas que están perdidas. ¿Perderás algunos de tus amigos si hablares acerca del Señor Jesucristo? Quizás por esa razón, eliges desobedecer el mandato de Dios de llevarles el Evangelio. ¿Ha estado Dios mostrándote lo equivocado que has estado por no preocuparte por los que jamás han escuchado el Evangelio? ¿Te ha mostrado Dios que estas personas están perdidas sin Él? Pide a Dios que te ayude a realmente preocuparte por ellos. Pídele que te dé un amor por aquellos quienes no te aman. Sí,
aun por aquellos quienes son poco amables contigo. ¿Y qué de los demás de tu familia y de aquellos con quienes juegas? Quizás no haya otra persona que les diga que Dios les ama y quiere justificarles ante Él. Luego, piensas en los millones de personas en todas partes del mundo, quienes jamás han oído las buenas noticias, que el Señor Jesucristo murió por ellos. Dios quiere salvarlos y te tiene algo para hacer, y así ayudarles a volver al Evangelio. Pide a Dios que realmente te use para hablar a otros del Señor Jesucristo, y siempre di sí a lo que Dios quiera que hagas. Haz todo lo que puedas para ayudar a otros misioneros que trabajan en tu propio país y en otros países. Y si Dios te llama a abandonar tu hogar e ir a otra parte para servirle algún día, a donde sea, obedécele y ve. ¿Por qué está esta historia en la Biblia? Porque Dios quiere que tú y yo aprendamos algo de ella. No cometas los errores que Jonás cometió. El Señor Jesucristo dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre.